En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy miércoles 20 de abril del año 2022, miércoles de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada del evangelista Mateo, capítulo 25, versículo 34. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. En este pasaje de Hechos de los Apóstoles, donde ya vemos la acción del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, sobre los apóstoles propiamente, vemos a Pedro y a Juan caminando juntos. Los mismos que acabamos de leer hace 2 días, en el que iban corriendo al sepulcro porque las mujeres les habían dicho que el cuerpo no estaba. Sin embargo, Pedro, ya consciente de su misión, consciente del trabajo que tenía que hacer, se fija en esta persona. Hay que recordar también que Jesús, también en la alberca de Betsaida, encuentra también a una persona tullida, a una persona que no podía caminar. Y aquella persona, cuando se le acerca, le dice: ¿vienes a ayudarme para entrar en la alberca? Porque siempre que me empiezo a mover y llego a la alberca, ya hubo alguien que me ganó, porque no me puedo mover. Y Jesús lo toma de la misma manera, le pide que se levante y lo cura. Aquí Pedro y Juan hacen lo mismo. Sin embargo, Jesús lo hacía en nombre propio porque su nombre era Dios. Aquí Pedro lo hace en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Maestro, en el nombre de quien hizo actos maravillosos como estos y le trajo la paz y la salvación a mucha gente. Sin embargo, el tullido, ¿qué es lo que estaba esperando? Dinero. Porque lo primero que hace esta persona es se le acerca, le pide limosna.
Juan y Pedro lo miran fijamente y él se queda esperando algo monetario, algo físico que les vayan a dar. Pero ¿qué es lo que le da Pedro y Juan? Le da la movilidad, la facilidad de valerse por sí mismo. Eso es lo que Pedro y Juan adquieren como discípulos del Maestro después de Pentecostés. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres el único forastero que no sabes lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura a que se refería a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigía, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Entonces, y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. De estos pasajes y sobre todo de esta historia, en verdad hay muy poco que decir. Es mucho lo que se ha dicho, es un pasaje muy conocido, pero vamos a tomar 2 elementos. El primero es la posición que traen estos caminantes de Emaús. Van derrotados
porque el Mesías que ellos esperaban como libertador de Israel, en realidad fue muerto y por crucifixión. Reconocen que es un gran profeta, reconocen que estaba acreditado ante Dios y ante el pueblo, pero aún así vienen ellos tristes y defraudados. Por otra parte, ¿qué es lo que hace este caminante extraño que se les aparece y que se les une? Les da toda una catequesis de la historia de salvación. Les da una catequesis porque dice, y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Les dio toda una catequesis de cristología, prácticamente. Sin embargo, ellos seguían con los ojos velados. No entendían exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Y esa mezcla de sentimientos, esas emociones revueltas que traían en su corazón entre nos han crucificado al Mesías, ya no tenemos al Rabuní, al maestro, ya no tenemos a quien seguir, pero también era una persona, un profeta acreditado ante Dios por los milagros que hacía, pero los sacerdotes no lo reconocieron, no lo vieron y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera el Salvador de nuestro pueblo y sin embargo se fue y no ha regresado. Él prometió y dijo muchas cosas, sin embargo pasaron 3 días y aquí venimos derrotados. ¿Qué es lo que pasa con esa serie de sentimientos que traían ellos? Cuando Jesús los acompaña en la cena y hace todo el rito de recibir el pan, pronunciar la bendición y dárselos, ellos inmediatamente reconocen el gesto, reconocen aquellas palabras, reconocen a Jesús en ese forastero. Hay que recordar el pasaje de María Magdalena, que fue la que fue muy de madrugada al sepulcro, no María, la madre de Jesús. María Magdalena, que va y pregunta a aquel jardinero diciéndole, ¿dónde has puesto a mi Señor? Si acaso fuiste tú el que se lo llevó. Y cuando Jesús le dice por su nombre, María, ella reconoce, le vuelve esa alegría, lo abraza, lo toma. Y es cuando Jesús le dice, no me sujetes, mujer, que aún no he ido a mi Padre, que también es tu Padre. Aún no he ido con mi Dios, que también es tu Dios. Ese reconocer a Jesús en los gestos, ese reconocer a Jesús en esos detalles pequeños, es lo que los caminantes de Emaús vuelven a tomar esa energía y regresan corriendo para platicarlo. María reconoce al maestro cuando pronuncia su nombre y regresa también al grupo a platicarles la alegría de ver al resucitado. Esos gestos que tuvieron tanto Jesús con ellos, al mostrarle esos elementos conocidos, esos elementos que ellos podían identificar y poderse de esa manera identificar con ellos, es lo que les da el sentido de encontrarse otra vez con el Jesús, pero ahora el Jesús resucitado. Esos gestos hay que tenerlos en cuenta, hermanos. Esos gestos hay que tenerlos porque recuerden que Pedro y Juan lo único que tenían era la bendición de Dios para llevar la curación al hermano. Nosotros a lo mejor decimos, tenemos un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque ya no se me ha aparecido. Ya no lo he vuelto a ver. Ya no lo he vuelto a encontrar. Sin embargo, es porque muy probablemente no hayamos puesto atención en los gestos de Jesús, en las palabras de Jesús. ¿Y dónde vamos a encontrar a Jesús?
así como ese tullido que estaba en la puerta de la hermosa, en aquel apóstol que es poseedor de Jesucristo, Pedro y Juan. A lo mejor nosotros necesitamos encontrarnos con ese Pedro y con ese Juan para que nos digan: te doy lo que tengo. En nombre de Jesús, de Jesucristo el Nazareno, levántate de esa caída en la que estás. Levántate de esa posición que tienes y camina. Avanza. Encuentra tu lugar nuevamente. Ven y siéntate con nosotros en la mesa de Emaús y comparte el pan. Reconoce el gesto. Ve al huerto donde está la tumba abandonada, donde está la tumba vacía, y encuéntrate con el resucitado. Abrázalo, velo, reconócelo. Eso es lo que probablemente necesitemos. ¿Y cómo es que ellos ya lo encontraron? De la oración colecta, el día de hoy, miércoles 20 de abril del año 2022, miércoles de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicios, que por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.